Vale, entonces son 4 experimentos con 4 diferentes concentraciones celulares y lo que queremos es determinar la viscosidad para cada concentración. Entonces vamos a insertar una gráfica. Vamos a quitar estas cosas. Entonces, este es el primer experimento. En X vamos a poner a la velocidad. Y en Y vamos a poner el esfuerzo de corte. ¿Vale? Y entonces ya tenemos la primer gráfica. A esta primer gráfica, si le pedimos la línea de tendencia, ahí pareciera que hay un cierto ajuste con el modelo lineal. Vamos a pedirle la ecuación cuadrada. Si fuera un comportamiento lineal completamente y fuera un fluido newtoniano, la ordenada al origen debería ser 0. Si no es 0, entonces estaríamos hablando de un plástico de Bingham. Aquí si obligamos a la curva que tenga la ordenada al origen en 0, pues prácticamente le quitamos, le rompemos el ajuste. Entonces no va por ahí. Puede ser plástico de Bingham o puede ser un ley de potencia. ¿Vale? Entonces el ajuste aquí, por lo que vemos, es mejor con una ley de potencia. Vamos a pasar la ecuación de este lado. Y luego va el que sigue, ¿no? Ahí ya tenemos, bueno, a ver, vamos a ver este primero. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un fluido pseudoplástico. La consistencia aquí es de 0.47. El índice de flujo es de 0.45 prácticamente. Estamos hablando de un pseudoplástico. La R cuadrada mejoró con el modelo de ley de potencia. La tendencia es justamente así, una ley de potencia. Entonces, quedamos en que es un fluido sí, pseudoplástico. ¿Sale? Vamos con el siguiente. El siguiente sería con la concentración de 11.11. 11.1, perdón. Y otra vez en X. En X la velocidad. En Y el esfuerzo de corte. Y si lo que estábamos diciendo hace un ratito es cierto. ¿Qué estoy haciendo? Si lo que estábamos diciendo hace ratito es cierto, entonces la curva que corresponde a este segundo experimento debería quedar por acá arriba, ¿no? O con una pendiente mayor.
va de nuevo. En X la velocidad. En Y el esfuerzo de corte. Y entonces nos queda por arriba. Lo mismo, vamos a pedirle una línea de tendencia. Vámonos con el módulo potencial. Vamos a pedir la ecuación R cuadrada. Y parece ser que aquí la consistencia ya se fue al triple, ¿no? Ya se triplicó por haber aumentado la concentración desde 6 gramos por litro hasta 11 gramos por litro. ¿Sale? Entonces vámonos con el tercero. El tercero es con 13.5. Es en X va la velocidad. En Y va el esfuerzo de corte. Y lo mismo. ¿Cómo les daba a ustedes? ¿Cómo les daban estos números a ustedes? Sí, más o menos. Profe, ¿Qué pasó? profe, una pregunta con respecto a eso. Sí. Por ejemplo, a mí en la R cuadrada de la que estamos haciendo de esa misma, Ajá. a mí me salió la R 0.9977. Y En esta bueno, veo última. que aquí lo sale 0.9979. En las demás me varían igual por como por décimas, pero no sé a qué se deba o cómo. La Y sí me sale igual que a usted, 4.55. Ajá. O sea, las Y sí están igual, pero las R cuadrada, en la primera también me sale de R cuadrada de 0.9954 y creo que le sale aquí 0.9959. Pero realmente con esos intervalos no son tan graves. A final de cuentas, yo creo que con que tengamos punto 99 todos, creo que con eso se puede considerar suficiente, ¿no? Ok, y bueno, otra pregunta. Yo las hice por separado, ¿no hay problema? No, no importa. Ok. No, no importa. Aquí nada más es para que sea más fácil verlas así en el mismo gráfico, pero no pasa nada. Gracias, profe. Nada de qué. Entonces, vamos con el último experimento. Ahí la diferencia, la diferencia debe ser por cómo, debe ser por cómo está programado el método en Excel directamente.
Es que a ti te dan el número ahí ligeramente menor, pero realmente la diferencia tampoco es significativa, entonces no pasa nada. Y listo. Tenemos el último experimento. Igual pedimos línea de tendencia. Este ya no me gustó mucho cómo quedó. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esos números? ¿Qué les dice? El objetivo de este problema es encontrar, bueno, hasta aquí ya tenemos, ya tenemos el primer inciso, que es calcular las constantes que definen al medio de cultivo para cada concentración celular. ¿Sale? Entonces, si esto nos lo llevamos a otro par de columnas, aquí ponemos a la consistencia. Por aquí ponemos al índice de flujo. Entonces, para una concentración de 6, tenemos una consistencia de 0.47, vamos a dejarlo. Y un índice de flujo de 0.45. Para una concentración de 11, tenemos una consistencia de 1.51 y un índice de flujo de 0.44. Para 13.5 tenemos una consistencia de 4.55 y índice de flujo de 0.45 también. Y el último, una consistencia de 7.02 y un índice de flujo de 0.38. Les decía que eso ya no me gustaba justamente por esto, porque esta última regresión nos daba valores que ya no cumplían con cierta tendencia que hay entre la consistencia y la concentración celular. Y por otro lado, el índice de flujo estaba manteniendo casi constante, o más bien se estaba manteniendo constante, y en este último disminuyó. Además de que tenemos en estos experimentos teníamos 4 puntos y en este último solamente hay 3. Entonces eso lo volvería medio chafa, ¿no? Si esto lo estuviéramos haciendo de manera experimental, pues lo ideal sería que hubiéramos tenido al menos un par de puntos más para cada concentración y en este último, sobre todo, dejarle la misma cantidad de mediciones con respecto a las otras concentraciones. Pero bueno, este ejercicio lo saqué del libro que estuvimos revisando la clase pasada, el que les comenté que me había encontrado el fin de semana. Entonces, pues bueno, vamos a seguirle. ¿Sale? Ahora, hasta aquí ya tenemos el primer inciso, que es obtener las constantes que definen el tipo de fluido. Y el último es encontrar una función entre la concentración celular y la consistencia, ¿no? Prácticamente nos dice cómo cambia la viscosidad del medio, en este caso sería la consistencia, conforme crece la bacteria. ¿Sale? Entonces lo que hacemos aquí es vamos a insertar
una segunda gráfica. En esa segunda gráfica vamos a tener en X a la concentración celular y en Y vamos a tener a la consistencia. ¿Sale? ¿Y qué pasó? ¿Qué quiere esto? Otra vez, en X la concentración celular. Y en Y la consistencia. ¿Vale? Entonces, si considerábamos solamente estos 3 puntos, podríamos ver una tendencia tal vez exponencial. Yo esperaba que este último punto también estuviera por acá arriba, y en realidad lo que vimos es que ya la pendiente fue menor. ¿Sale? Entonces, hasta aquí en estas primeras 3 yo esperaba esa tendencia exponencial. Si se cumplía esa tendencia exponencial, entonces el tercer punto tendría que haber estado, no sé, a lo mejor por aquí arriba, pero no se cumplió. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Otra vez pedimos una línea de tendencia. En esa línea de tendencia, si hubiéramos tenido una exponencial, les decía, este último punto tendría que haber estado más arriba. Si no, bueno, vamos a ver, no sé, tal vez una polinomial. Esa polinomial podría ser a lo mejor de grado 3. Aunque ese grado 3 nos manda a valores negativos entre 5 y 10. Eso como que no es bueno. Tal vez una potencial podría ser. ¿Qué hacemos en este ejercicio que hicieron ustedes? La logarítmica. Logarítmica. Ok, la logarítmica también, si nos vamos a puntos abajo de 5, nos daría valores negativos para la viscosidad. Entonces, eso de alguna manera pierde sentido físico, ¿no? Entonces, ¿con qué se quedan ustedes? Viendo este comportamiento, ¿con qué se quedan? Está entre potencial, exponencial o lineal. La lineal tampoco quedaría bien porque igual abajo de 5 nos manda valores negativos para la viscosidad y eso pierde significado físico. Vamos a pedirle la ecuación, la R cuadrada, y vamos a trabajar con esto. Tenemos 0.92 para un modelo, ¿qué modelo era? Lineal, ¿verdad? 0.92 para el modelo lineal, pero decimos que se va a los negativos, entonces no tiene sentido físico. Exponencial baja la R cuadrada, potencial sube un poquito más, entonces yo lo que haría sería quedarme con esta ecuación y trabajar con ella. ¿Vale? Si hablamos en términos del ajuste, esto es lo que con esta ecuación nos podríamos quedar.
Y con esto podríamos predecir tal vez la viscosidad o la consistencia del fluido en función de la concentración celular. Y si la concentración celular tiene una función con respecto al tiempo, entonces la viscosidad o la consistencia también van a tener esa función. ¿Sale? Entonces podríamos nosotros tener, si esta ecuación es la consistencia si esta función es la consistencia y la consistencia va en función de la concentración celular, y luego la concentración celular tiene una función con el tiempo, entonces para cada tiempo nosotros podríamos predecir cómo va a ser la consistencia. Si nosotros somos capaces de predecir esa consistencia con respecto al tiempo, entonces podemos de alguna manera calcular cuál va a ser el consumo de potencia en un sistema con agitación. Esto se los menciono ahorita porque va a ser el tema con el que casi vamos a cerrar el curso. El tema que sigue es flujo en tuberías, después sigue agitación y mezclado, y en este sistema de agitación y mezclado justamente vamos a ver esto, cómo van cambiando las propiedades reológicas de un medio de cultivo conforme algún microorganismo va creciendo o conforme avanza una reacción en el tiempo, y entonces justamente vamos a llegar a gráficas o análisis de este tipo. ¿Sale? Vamos a ver cómo va cambiando la reología de un medio de cultivo con respecto al tiempo, y en esos cambios pues, van a implicar cambios en el consumo de potencia. ¿Sale? ¿Alguna duda en este ejercicio? Yo sí puse la función, la polinomial, porque era la que mejor ajustaba, pero no me queda como que muy claro porque no tiene sentido físico. Ok, vamos a agregarle títulos a los ejes de esta gráfica. ¿Qué es lo que estamos graficando aquí? En X. Consistencia. Tenemos, ¿mandé? En X tenemos la concentración de biomasa expresado en gramos por litro. ¿Sale? Voy a hacer más grande esta gráfica. No sé si la ven ustedes. ¿Sale? Tenemos biomasa expresada en gramos por litro. Y aquí tenemos la consistencia. Esta es una buena pregunta. ¿Expresada en qué unidades? Vamos a llamarle aquí pseudo Pascal segundo. Y ese pseudo Pascal segundo, ¿cómo le quitaríamos el pseudo? Entonces, tenemos la viscosidad en función de la concentración. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos una concentración menor a 5 gramos por litro?
¿Qué creen ustedes que pasaría? Pues la consistencia va a ser menor, ¿no? Ajá. Menor que este 0.40 y tantos que habíamos visto, que este 0.47 que habíamos visto aquí. ¿Sale? Pero hasta qué tan menor debería ser, hasta dónde tendría que irse esa consistencia. Pues depende de la concentración inicial. Ajá. La concentración inicial debería ser algo muy, muy pequeñito. ¿Sale? Debería estar en 0 punto y algo. Y en esa concentración de 0 punto y algo, ¿cuál debería ser la consistencia? Pues también valores muy cercanos a 0 punto y algo. 0 O sea, punto y algo. ajá, o sea, un valor igual, ¿no? Ajá. Y ese 0 punto y algo, a final de cuentas, debería ser la viscosidad del medio de cultivo, ¿no? Ahí no tenemos todavía biomasa, ni metabolitos, ni nada. Simplemente tenemos un medio de cultivo. A ese medio de cultivo le ponemos un microorganismo. Ese microorganismo empieza a crecer y cambia las propiedades, ¿no? Pero antes de que esté el microorganismo creciendo, pues tenemos el puro medio de cultivo. Y ese medio de cultivo es el que debe tener una viscosidad de 0 punto y algo. ¿Cuánto? Pues no sabemos. Pero debe estar por aquí. Entonces, conforme empieza el crecimiento, entonces empieza a haber un aumento también en la consistencia. Por lo que veríamos, de acuerdo con esta ecuación, es que el aumento a bajas concentraciones de biomasa tampoco es tan grande. Digamos que las diferencias importantes las veríamos acá, ¿no? Cuando el medio ya está muy concentrado, cuando la biomasa más bien ya está muy concentrada, ¿no? Pero entonces deberíamos tener si vemos esta curva que nos dice cómo cambia la consistencia en función de la biomasa, entonces partimos de un punto aquí en 0 punto y algo, menor que 0.47, y a partir de ahí empieza a aumentar. Entonces, si nosotros nos vamos a una polinomial, esta polinomial, hablando de... Vamos a ponerle aquí. Creo que tenemos que poner otra. Hace rato le había puesto creo que en grado 3. Sí. Sí, pero lo que quiero es que me cambie esta ecuación como ya la modifiqué. Ya no me manda la nueva ecuación. Entonces, línea de tendencia. Entonces, otra vez, pedimos ecuación y pedimos R cuadrada. ¿Sale? Este es el modelo lineal. Este dijimos que no. Si nos vamos con un polinomial, aquí está la falla, me cambió la curva, pero la ecuación ya no me la daba. Entonces, si pedimos este grado 2, ¿qué pasaría? Si nos vamos a x igual a 0, x es la biomasa, prácticamente la viscosidad empezaría en menos 0.9781. Si nos vamos a un polinomio de grado 3, si nos vamos a concentraciones bajitas para la concentración de biomasa, este polinomio de este lado tendría que volver a subir. Entonces, este polinomio nos dice que a concentraciones de biomasa bajitas la viscosidad es muy alta, posteriormente empieza a bajar, y luego por aquí la viscosidad se vuelve negativa,
luego otra vez se vuelve positiva y empieza a aumentar. Si vemos a lo mejor cómo describir la concentración, la viscosidad, perdón, o la consistencia en esta zona, solamente en esta zona podría haber una buena predicción, pero si nos vamos a valores entre 5 y 10 están en negativos, lo cual no tiene sentido, y si nos vamos abajo de 5, la viscosidad tendría que ser mayor, lo cual tampoco tiene mucho sentido. Físicamente hablando, tampoco debería tener mucho sentido. ¿Sale? Si aumentamos, si seguimos aumentando el grado del polinomio, pues realmente ya no tenemos mayores ventajas, ¿no? ¿Sí lo ven? Aquí ya no hay un cambio significativo y entonces nos mantiene la misma ecuación. Entonces, por más que le subamos el grado al polinomio, pues ya no vemos nada, ¿no? Nos podríamos quedar con grado 2 o con grado 3, pero estos nos llevan a predecir valores negativos para la consistencia. La consistencia siempre debe ser positiva y siempre debe estar, como decíamos, desde 0 punto y algo hacia arriba, ¿no? Entonces, nos tendríamos que quedar con un modelo lineal, lo cual tampoco tendría mucho sentido porque nos llevaría a los negativos para la viscosidad, y entonces descartamos otra vez al lineal y solamente nos queda el modelo exponencial y el modelo potencial. Entre esos dos, el que mejor ajusta es el modelo potencial, y entonces pues nos quedamos con eso. ¿Vale? Sí, está bien. Okay. ¿Qué hicieron ustedes aquí? Se quedaron bueno, tú te quedaste con el polinomial, ¿no? Sí. Ok, ¿los demás qué hicieron? Bien, si te quedaste con el modelo polinomial, no te preocupes, no pasa nada. Creo que ese no era parte del objetivo del examen. La invitación aquí, o más bien más bien esto a lo que nos llevaría sería una invitación a analizar los modelos matemáticos que vamos teniendo en un momento dado, ¿no? No sé si lo han notado, pero cada pregunta, cada problema nos lleva, más bien cada problema nos lleva a la pregunta de cuál es el modelo matemático que estás utilizando, qué te dice cada modelo matemático. El otro día en alguna clase estábamos viendo, bueno, todos los modelos tienen un conjunto de variables y un conjunto de parámetros. Las variables son las que medimos, los parámetros son los que estimamos, justamente con un modelo matemático. Y entonces, a final de cuentas, esos parámetros nos describen, nos ayudan a describir el fenómeno que estamos observando, y estos parámetros deberían tener un significado. En la medida de lo posible deberían tener un significado. ¿Ya vieron cinética enzimática, por ejemplo? Ya. Ya, ok. La ecuación de Michaelis-Menten, por ejemplo, tiene dos parámetros. Tiene una Bmax y tiene una Km, ¿no? ¿Se acuerdan de la ecuación de Michaelis-Menten? ¿Ya se les olvidó? Sí, bueno, yo recuerdo que sí la vi, pero sí no me acuerdo ahorita. Ok, esa ecuación tiene parte de la descripción del mecanismo de reacción de una enzima, ¿no? Nos dice que hay una enzima
que se encuentra el sustrato, se unen, se forma un complejo enzima-sustrato, y a esa formación del complejo se le mete una ecuación. Y luego, ya que se tiene el complejo enzima-sustrato, ocurre la reacción y se convierte en un complejo enzima-producto. Esa formación del complejo enzima-producto tiene otra ecuación. Y esas dos ecuaciones se juntan, y entonces ahora tenemos una ecuación que nos describe la reacción global, desde la formación del complejo enzima-sustrato hasta la formación del complejo enzima-producto y ya la liberación del producto. Y entonces tenemos una ecuación que está en términos de una Bmax. Esa Bmax es la máxima velocidad de reacción que se puede observar con esa enzima. Y luego tiene una Km, que se le denomina constante de Michaelis, y esa Km nos dice cómo es la afinidad entre la enzima y el sustrato. Si la Km es muy pequeñita, entonces la afinidad es muy alta. Si la Km es muy alta, entonces la afinidad es bajita. Entonces, a lo que voy con esto es, tenemos un modelo matemático. Ese modelo matemático nos describe cómo es la tasa de una reacción enzimática, pero los dos parámetros que tiene Km y Bmax tienen un significado físico. Ese significado físico nos ayuda a más o menos ver por dónde deberían andar los valores de esos parámetros. ¿Vale? Si nosotros nada más metemos ajustes por meterlos, pues podemos llegar a cualquier ecuación. Y si la ecuación que tenemos para el ajuste se pega bien a los puntitos experimentales, pues ya le hicimos, ¿no? O sea, si lo vemos desde el punto de vista matemático, no nos interesa qué es lo que esté pasando. Simplemente hacemos obligamos a esta curva a que esté cerca de los puntos experimentales y con eso nos quedamos, ya con eso hicimos un buen ajuste. Pero el punto es que no estamos en una clase de matemáticas, ¿no? Entonces, aquí lo que necesitamos es que el modelo de alguna manera tenga un significado físico. Más allá de la ecuación, más allá de que la curva toque a todos los puntos, lo que queremos es una ecuación que tenga ese significado físico, ¿vale? Decíamos, si ponemos en el caso de la ecuación de Michaelis, bueno, los dos parámetros tienen un significado físico. Y lo que entendemos o lo que obtengamos a partir de un modelo de ese tipo es interpretar cómo se comporta esa enzima frente a un sustrato determinado, ¿no? En este caso, queremos saber cómo va a cambiar la consistencia de un medio de cultivo conforme pasa el tiempo o conforme crece el microorganismo, y ese microorganismo va a crecer conforme pasa el tiempo. Por eso decíamos, puede ser una eta que depende de x y que x a su vez depende del tiempo, y entonces eta va a ser una función del tiempo. Y esa eta, como función del tiempo, va a tener ciertos valores que se van a ajustar a esta ecuación. Esta ecuación nos va a ayudar a predecir cómo va a ser la consistencia del medio de cultivo a las 2 horas, a las 5 horas, a las 10 horas, a la hora que sea, a la hora que nos interese en un momento dado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un modelo que se ajuste a lo que vamos a observar en la realidad. No podemos tener valores negativos para la consistencia. Ajá. Y no podemos tener valores que de repente bajen y luego suban, o no sé, o sea, podría ser que sí, pero si nosotros vemos que en el medio de cultivo, pues todos los puntos experimentales tienden a ir hacia arriba, pues entonces un modelo que por aquí baja y luego vuelva a subir no tendría mucho sentido en cuestiones físicas, ¿no? O sea, hablando de las propiedades físicas, de lo que observamos en un experimento, no tendría sentido. Entonces, por eso es que elegimos este modelo. ¿Va? Sí, profesor. Ok. Eso, digamos que lo pondrían en práctica ya
ya estando en el laboratorio a lo mejor. Esperemos que sí. Esperemos que tengan su laboratorio y que sí lo puedan llevar a cabo. Bien, ¿alguna duda? ¿Ninguna? Bien, ¿qué hacemos con el último? ¿Qué hicieron ustedes con el último? ¿A este tampoco se pueden hacer? Yo usé la fórmula de viscosidad que habíamos usado para el examen de demostración. Ajá. Y bueno, es que antes había intentado hacerlo primero por una ruta más larga, primero sacando la velocidad promedio, Ajá. pero difería el resultado en un orden de magnitud, pero igual eran como valores medio parecidos. No sé si eso se debía al error o qué pasó. Puede ser, pero ese, ¿cómo fue ese procedimiento más largo? A ver, platícame más. Sí, permítame, estoy abriendo mi archivo. ¿Lo quieres compartir? Bueno, ah, mm, es que ahorita estoy en la sesión. Bueno, primero saqué el área transversal Ajá. usando multiplicador pi por radio al cuadrado. Ajá. Y luego, como nos da el, ay, ¿cómo se llama? El flujo, Sí. este, y el flujo es el volumen por el área transversal, despejé el volumen. Y luego usé la fórmula de de la viscosidad, que es delta P por R cuadrada sobre 8L por V, Ajá. y ya. Pero la otra fórmula que habíamos visto en clase, Ajá. tiene pi por R a la cuarta por delta P, Ajá. y abajo tiene 8 veces el flujo por la longitud. Y en una, bueno, es que, a ver, ajá, variaba en un orden de magnitud, entonces no sé muy bien. Pero la ecuación que vimos nosotros era entre 8 veces la viscosidad, ¿no? 8 veces mu L. Bueno, sí. 8 veces pero por 60 y por el flujo. Pero el flujo lo deberíamos tener como flujo másico o como velocidad, ¿no? Bueno, a veces fueron las dos formas que vimos. Si lo queremos meter como flujo volumétrico también se puede, pero creo que lo que más, o sea, lo que convenía así directo es como decías tú, este flujo pasarlo a velocidad dividiendo entre el área transversal. Y eso nos daría directamente la ecuación de Poiseuille. Nos daría lo que nos pide la ecuación de Poiseuille, ¿no? Sí. Uh-huh. Bien, aquí me traje lo que hicimos justamente en el caso que vimos del examen pasado, de trimestres pasados. Entonces,
Esta es la ecuación. Esta es la ecuación de Poiseuille. Tenemos aquí el flujo. El flujo ya con el R a la cuarta, si es que queríamos meter el flujo directamente. El delta P, que ya nos lo estaba dando el problema. Con eso prácticamente despejamos a la viscosidad, ¿no? Obviamente este dato bueno, más bien esta ecuación tiene los datos del problema anterior. Aquí estos números no los pelen, pero nos podríamos quedar con esta ecuación. Esta de aquí abajo. Vamos a quitarle los números. O vamos a sustituir, de hecho, si se fijan, vamos a quitarle este dibujo. Si se fijan, el problema es exactamente el mismo que habíamos visto la vez pasada. Simplemente aquí tenemos un octavo. Y entonces esto debería ser punto 317.5. Este debería ser la mitad. Son punto 155. Y luego por acá nos daban 50 mililitros el otro problema. Aquí tenemos 250 centímetros cúbicos por segundo. Aquí son 0.5 kilopascales. Y aquí serían 5.000 linas sobre centímetro cuadrado. La distancia ya no son 30 centímetros, ya son 60 centímetros. Y entonces ahora sí, estos números de aquí los tendríamos que sustituir en esta otra ecuación. Y con eso podríamos calcular directamente la viscosidad para este fluido, ¿no? Si lo hacemos así, o lo hacemos pasando el flujo a una velocidad, y luego metemos aquí la velocidad, y aquí en lugar de pi por radio a la cuarta, nos quedaría nada más una R cuadrada, pues ya con eso podemos utilizar esta misma ecuación. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Ok. Pues bueno, básicamente ese era el examen. El primero, bueno, ese ya, ese cada quien tendrá una respuesta diferente. No sé ustedes qué hicieron. Yo lo que hubiera hecho para construir un sistema experimental en casa, pues a lo mejor, no sé, agarro una cubeta y a esa cubeta le conecto, por ejemplo, una manguera. La manguera la pongo en vertical, una posición vertical, y entonces, así como utilizábamos el viscosímetro capilar, el viscosímetro capilar lo que hacía era tener un bulbo en la parte de arriba. Déjenme abrir la presentación. Ya está. Yo lo que hubiera hecho sería construir a lo mejor esta parte del viscosímetro capilar.
en lugar de este bulbo, hubiera puesto a lo mejor una cubeta, la cubeta llenarla hasta cierto nivel, ponerla en alto y a partir de ahí dejar una manguerita hacia abajo con una longitud determinada. Si nosotros ponemos una cubeta aquí y esta manguera es con un diámetro pequeñito, entonces lo que caiga aquí de fluido, lo que corra de fluido por aquí, prácticamente no va a cambiar el nivel que tenga el agua aquí en la cubeta, bueno, el fluido aquí en la cubeta, ¿no? Nosotros podemos medir el tiempo que va a tardar en recorrer este fluido, la manguera, sin generar cambios significativos en el nivel del agua, y eso nos permite mantener un delta P constante. Con ese delta P, no sé, hacemos pasar agua primero, entonces determinamos cuánto vale todo este valor, y dejamos esto en función de la velocidad, y luego la velocidad sabemos que es esta L entre el tiempo. Entonces tendríamos aquí L entre el tiempo pasa para acá multiplicando, y entonces esta L quedaría al cuadrado, y tendríamos una constante que es G por H por R cuadrada sobre 8L cuadrada. Esa sería la constante KB, multiplicado por el tiempo que tarda el fluido en bajar. Eso nos daría como tal la ecuación que describe a este viscosímetro, y con eso podríamos determinar la viscosidad de algún otro fluido. Eso es lo que yo hubiera hecho. Por ahí vi algunos otros, no los he visto todos. Estaba viendo ahí, he visto algunos ahí, están interesantes. Por eso les preguntaba si alguien quería compartir su idea. Pero bueno, eso ya dependerá de cada examen, y pues ese ya lo iré revisando poco a poco. ¿Vale? En el 2, ya está, no sé si les quedó alguna duda. Era simplemente determinar las propiedades reológicas o la consistencia de un medio de cultivo que va cambiando sus propiedades conforme va creciendo un microorganismo. No sé si quedó alguna duda en esa parte. Y el último, pues simplemente era aplicar la ecuación de Poiseuille, así directo, como lo habíamos hecho en otro examen. Les repito, este ejercicio realmente fue el mismo, simplemente le cambié los valores, pero era prácticamente lo mismo. Entonces, si siguieron la misma lógica del que vimos del examen de demostración, pues con eso prácticamente ya tenían todo. ¿Sale? ¿Alguna duda? Yo, profesor, en este caso, por ejemplo, si hicimos el procedimiento bien, pero por algún motivo no llegamos exactamente al resultado, ¿no la pone mal o cómo es su forma de calificar? Depende cuál sea el motivo. Si el motivo es un error en el cálculo, pues a lo mejor se podría considerar. Si el motivo es una falla conceptual, pues ahí sí no hay mucho que hacer. Y por eso es que trato de ser tan insistente en que vamos a entender qué nos dice cada término. ¿Sale? Más allá de hacer cálculos, vamos a ver qué nos dice cada término, qué significa cada parámetro, cada variable, en qué se mide o cómo se determina. Y pues ya, o sea, los cálculos, a lo mejor un error en la calculadora pues nos pudo pasar. A lo mejor en Excel metimos una casilla en lugar de otra. A lo mejor aquí, por ejemplo, pues para esta ecuación no pusieron el potencial, pusieron el polinomio. Bueno, si pusieron el polinomio no pasa nada. Pero si la falla es en no saber interpretar aquí la consistencia y el índice de flujo, pues ahí sí no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, la respuesta a tu pregunta creo que depende de cuál haya sido la falla.
Está bien, profesor. Muchas ¿Vale? gracias. Bien, ¿alguna otra duda? Bien, ¿se acuerdan de cómo hicimos el balance de movimiento? Si no se acuerdan, entonces repásenlo. Repasen el método que hicimos para llegar a la ecuación de balance. Vamos para la siguiente clase. Ya empezamos a ver flujo en tuberías. Vamos a ver cosas de a lo mejor cuánto tarda un tanque en vaciarse. Por ejemplo, cuánto tardaría el tinaco de la casa en quedarse sin agua si dejamos la llave abierta. No sé, cosas por el estilo. Ya cuestiones de bombeo. Para eso vamos a partir de un balance de energía mecánica. El balance de energía mecánica se llega a esa ecuación prácticamente siguiendo el mismo procedimiento que el balance de cantidad de movimiento. Y con eso llegamos a la ecuación de Poiseuille, por ejemplo. Pero ahora en lugar de determinar la viscosidad de un fluido, vamos a ver cuánto nos cuesta en cuestiones de energía o cuál es la presión que deberíamos generar para poder obtener un flujo determinado, suponiendo que ya conocemos al fluido, ya conocemos la viscosidad, ya conocemos qué tipo de fluido es. Ahora vamos a ver qué tanto nos cuesta moverlo de un lado a otro o qué tanto nos cuesta agitarlo en un mezclador o en un reactor o cosas por el estilo. ¿Vale? Empezamos con flujo en tuberías, después nos pasamos a agitación y mezclado. Pero digamos que la semana que nos queda vamos a estar viendo balances de energía mecánica y flujo de fluidos en tubos. ¿Cuándo les doy las calificaciones? No sé, denme chance. Yo creo que será cuando salgamos de vacaciones. ¿Vale? ¿Algún comentario que tengan? No, profe. Bien, entonces aquí le dejamos y nos vemos el lunes. Gracias, profe. María. Gracias, Gracias, profesor. profe. A ustedes. Profe, Vale, jueves. Tenga un bonito fin. profe. Profe, ¿Qué pasó? a mí me comentó que me esperara hasta el final para lo que le estaba comentando.